Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Buenas Buenas tardes, tardes, Miss. Miss, buenas Sí, tardes, Miss. Miss. profesora, buenas tardes. Intermedio. Buenas, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. A ver, ¿me logran escuchar bien, verdad? Sí. Sí, Sí, Miss. profesora, sí se escucha. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la clase Sí, profe, sí. del día de hoy. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso previo al tema que vamos a desarrollar. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado todas estas sesiones, a qué nos hemos referido, qué temas hemos desarrollado? A ver. La tilde, el punto seguido, el punto aparte. Es a lo que me están mencionando, ¿cómo lo denominamos? La sílaba también hemos estudiado. Ya. ¿Qué más? Cuando se escribe con mayúscula y cuando no. El uso de la mayúscula. A ver, ¿cuándo se escribe con mayúscula? Generalmente, ¿cuál es la regla general? Al principio de una oración Al principio. o un nombre propio. Al principio de una oración, siempre escribimos con mayúscula. ¿Y Mayúscula. después de qué signo de puntuación escribimos con mayúscula? El punto aparte. Ya, Punto el seguido punto también. aparte, ¿qué más? Punto seguido. El punto seguido. ¿Y qué palabras nunca van con mayúscula? Los comunes. Ya, ¿qué más? Y verbos. No, los verbos no tienen nada que ver ahí. Los nombres propios. El nombre propio es con mayúscula. Nombres comunes. Sustantivos. El sustantivo. A ver, cuando hablamos del uso de la mayúscula, no tiene nada que ver lo de los sustantivos, ¿eh? A ver, la pregunta es, ¿qué palabras nunca deben ir con mayúscula? ¿Qué tipo de palabras? ¿Mm? ¿Qué tipo de palabras nunca yo debo de escribir con mayúscula? A menos que esa palabra esté al inicio de un texto. ¿Mm? Los nombres comunes y los meses, profesora. Ya, uno de ellos son los nombres comunes y los meses. ¿Qué más?
Profesora, los días de la semana también. Los días de la semana. ¿Qué más? Los nombres propios. ¿Ya? ¿Qué más? Las estaciones del año, los días de la semana, los meses del año, ¿cierto? ¿Cómo? Los nombres propios. No, los nombres propios siempre van con mayúscula. Siempre. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora, después de los dos puntos, ¿cuándo yo debo de escribir con mayúscula? Al empezar una oración o nombres propios. Ya, cuando van nombres propios después de los dos puntos, ¿cuándo más yo debo de escribir con mayúscula después de los dos Del- puntos? des- De los dos puntos. después de los puntos, después del punto aparte, también es con No, 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 mayúscula. no, no. Punto A ver, seguido. escúchenme por favor. La pregunta es esta. ¿Cuándo yo escribo con mayúscula después de los dos puntos? Mejor dicho, después de los dos puntos, no siempre se escribe con mayúscula. Hay dos situaciones nada más en las cuales se escribe con mayúscula. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos únicas situaciones en las cuales yo escribo con mayúscula después de los dos puntos? En el punto aparte y punto seguido, profesora. Profesora, se escribe con mayúscula después de los dos puntos cuando es un nombre propio. A ver, cuando nosotros vamos a usar los dos puntos, no siempre vamos a emplear la mayúscula, ¿sí? Vamos a usar solamente en dos casos, cuando es cita textual, ¿sí? Y cuando yo voy a mencionar nombres propios. Si yo voy a mencionar nombres comunes después de los dos puntos, yo nunca escribo con mayúscula, ¿ya? Esa es la pregunta y esa debió haber sido la respuesta de ustedes. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué otro tema? Hemos hablado de los signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación hemos conocido? Punto aparte, punto seguido, ¿Ya? ¿Qué más? punto y coma,
¿Qué otro signo de puntuación conocemos? Los signos de interrogación y de exclamación, Ya, los profesora. signos de interrogación, de exclamación. ¿Qué más hemos conocido? Las comillas, profesora. Ya. Hemos visto lo que son los puntos y los tipos de coma también, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesora. ¿Qué tipos de coma hemos visto? La explicativa, la vocativa, La exclamación, la enumerativa, exclamación, interrogación. a la elíptica también. ¿Qué llamamos coma enumerativa? ¿Cuándo empleamos la coma enumerativa? Después, en cada número, después de cada número, Después de cada número, no. para enumerar los números. No, no. La coma enumerativa no se emplea para enumerar los números. Para separar elementos de la misma clase o categorías, creo así. Exacto. Cuando yo voy a mencionar una secuencia de actividades, de cosas, ¿sí? Que vaya a estar realizando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando digo, me fui al mercado y compré zapatos, zapatillas, polos, pantalones, casacas, ahí, ¿qué coma estoy usando? Enumerativa. Enumerativa. Las comas, o cuando ustedes me dicen después de los números no usan la coma, utilizan el punto y coma, Punto. ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de coma hemos conocido? ¿Cómo se le denomina el tipo de coma que se usa o se emplea para suprimir o, mejor dicho, ya no mencionar al verbo? Coma de elipse, señorita. Coma elíptica, profesora. ¿Coma? Coma elíptica. Ya. Un ejemplo, a ver. Un ejemplo. A ver, Pablo Ramírez Alvarado. Pablo Ramírez Alvarado. Presente, profesora. María es alta y su hermana es bajita. María es alta y su hermana bajita. Otro ejemplo.
Por ejemplo, cuando yo digo, Francisca canta ópera y María guayno. ¿Qué palabra se ha omitido? Canta. Canta, que es el verbo, se elimina. ¿Ya? A ver, hay que tratar de recordar nosotros, no leerlo, por favor. Ya es fácil de detectar que lo están mencionando de un libro. ¿Ya? Muy bien, entonces son los diferentes temas que hemos venido empleando y hemos venido realizando. ¿Sí? Ahora, el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, ¿sí? Hablando, por ejemplo, cuando yo digo, Juanita, muy temprano, saca leche, o mejor dicho, muy temprano lleva al cerro a su vaca. Y primera oración, escuchen, segunda oración, cuando yo digo, Juanita coloca sus maletas en la vaca. En ambas oraciones, vaca, se escribe igual, tiene el mismo significado. ¿Quién me podría decir? Se escribe igual, Miss. Se escribe igual. En ambas situaciones yo me estoy refiriendo A Juanita, Miss. No. ¿Qué palabra estoy repitiendo en ambas oraciones? Vaca. Porque en la primera oración dice, Juanita lleva al cerro su vaca. Ya. Y en la segunda digo que Juanita coloca sus maletas en la vaca. En la vaca. Ahí, en ambas situaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? A la vaca, Miss. A la Al vaca. animal. ¿En las dos situaciones? Sí, Una Miss, que lleva las dos. pone sus maletas. A ver. Les diré que en una situación me refiero al animal y en la otra no me estoy refiriendo al animal. ¿Por qué? Porque está escrito con B y no con V. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de las palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas van a ser aquellas palabras que se van a escribir y pronunciar igual, pero con significado diferente. ¿Ya? Recuerden, palabras homónimas son palabras que se escriben o se pronuncian igual, pero con significado diferente. ¿Ya? Por ejemplo, acá, vaca del animal y vaca con B de la parte superior del auto, donde nosotros colocamos las maletas, colocamos quizás algo pesado. Eso se le denomina, esa es la que parte donde tiene parrilla, se le denomina vaca. Y bota con V del verbo botar y bota con B del objeto, del zapato. ¿Ya? Ahora, cierra con S y cierra con C. Cierra con S hace referencia a la región. Y cierra con S, cierra con C, significa del verbo cerrar. Cerrada. Cerrar. Y hierba con B significa de la planta. ¿Ya? Y hierba con V de hacer hervir algo, ¿no? De la olla con fuego. ¿Ya? Entonces, esas son palabras homónimas, que va a depender del contexto y la forma de escritura. Bien. Pero estas palabras homónimas también se van a clasificar en dos tipos. ¿Sí? Vamos a tener dos tipos de palabras homónimas, las homógrafas y las homófonas. Cuando hablamos de palabras homógrafas, ¿sí? Vamos a hacer referencia a aquellas palabras que se van a escribir y van a sonar igual, pero van a tener significados diferentes, ¿ya? Las palabras homógrafas, escuchen, son palabras que se escriben y suenan igual, no cambian en nada. Lo único diferente que tienen son los significados. Por ejemplo, cuando yo digo, este libro vale 500 soles. Y cuando digo, tengo un vale de descuento. En la primera oración, ¿qué significará?
este libro vale 500 soles, cuando yo digo. ¿Qué significa? Hablamos del precio del libro, Miss. Del precio, del costo, del valor que tiene, ¿cierto? Y cuando yo digo tengo un vale de descuento, Es que tenemos ofertas, Miss. no, tengo un vale de descuento. ¿A qué me refiero? Al ticket, al objeto. ¿Ya? Entonces, tienen significados muy distintos. ¿Ya? Esas son las palabras homógrafas. Como ustedes se han percatado, en ambas oraciones, vale está escrito de una misma forma. ¿Ya? Ahora, palabras homófonas, ¿sí? Van a ser aquellas palabras que se van a pronunciar igual, pero su escritura y significado van a ser diferentes. ¿Ya? Homógrafas se escriben y suenan igual, pero significado distinto. Homófonas, palabras que se pronuncian igual, pero que su escritura y significado van a ser diferentes. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que tienen de igual? Solamente su pronunciación, mientras que su escritura y su significado van a ser diferentes. Por ejemplo, cuando yo digo tuvo un accidente y cuando digo es un tubo de plomo. Cuando yo digo tuvo un accidente, ¿a qué me refiero? Que tuvo un accidente, profesora. Accidente de tránsito, señorita. Tuvo. ¿Ahí qué me refiero con la V? Del verbo tener, ¿ya? Y cuando yo digo es un tubo de plomo, Es un objeto, Miss. Es un objeto. exacto, hace referencia al objeto, ¿ya? Entonces, hay una diferencia. Esas son las palabras homófonas, ¿ya? Homógrafas y homófonas. Tengamos en cuenta ello, ¿ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo bien, Miss. ¿Cómo? Todo bien, Miss. Estamos entendiendo. Bueno, estoy entendiendo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vino, que es, Bebida ¿qué tipo de alcohólica. palabra sería? ¿Homógrafa o homófona? Homófona. ¿Homófona Sí. o homógrafa? Se está escribiendo igual. Homógrafo, profesora. Sería homógrafa. Se escribe igual, suena igual, pero significado Distintos. ¿ya? Vino de la Diferentes. bebida alcohólica y vino del verbo Venir. del verbo venir, ¿ya? Viste del verbo ver y viste del verbo vestir. El significado de estas palabras van a variar dependiendo Emplear el dinero e invertir, cambiar de del lugar. contexto, ¿ya? Dependiendo del contexto al cual yo me esté refiriendo. Va a depender mucho de ello, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, acá tenemos algunas oraciones utilizando las palabras homógrafas. Por ejemplo, en una primera situación, cuando yo menciono aro, ¿no? Al barril le falta un aro. ¿A qué me refiero ahí? Ahí, aro, ¿a qué se refiere? Al barril. A un objeto, Miss. ¿Mm? Cuando yo digo al barril le falta un aro, ¿qué quiere decir? Un agujero, ¿cierto? Pero si yo digo, hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. Hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. ¿A qué se refiere ahí aro? ¿A un hueco? Aro no, De es arar arar la tierra, Miss. De trabajar la tierra. tierra. ¿Ya? La tierra. Ahora, cuando yo digo, bota la pelota, ¿a qué me refiero? De botar, pues De botar, de echar. Y cuando digo, quedó arreglada la bota del militar, quedó De arreglada arreglar, la bota. profesora. De ¿a qué me arreglar. refiero? De arreglar la bota. De botar la pelota fuera del campo, Miss.
al objeto, ¿cierto? Y cerca, te dice, Toluca está cerca de México. Y cuando yo digo mi huerta tiene una cerca, ¿en la primera a qué me refiero? Es que ya está llegando, que ya A la está muy cerca. ubicación de un país. Exacto, a la ubicación de cuán cerca, ¿sí? Con cuán corta la distancia es entre Toluca y México. ¿Ya? Y cuando yo digo mi huerta tiene una cerca, ¿ahí a qué me refiero? El cercado. Un perímetro, Miss. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? A un perímetro. ¿A un perímetro? Está con cerco, está Mi huerta tiene una cerca, ¿a qué me refiero ahí? ¿Mm? Que tiene esos mi palitos huerta que está colocan cerca. alrededor de Sí, una chacra o de un campo, ¿cierto? es un corral, es Un un techo, corral. Miss. Poste, profesora. Lado, Exacto. corral. ¿Ya? Entonces Un ahí varía corral, su claro. significado, ¿ya? Ahora, palabras homófonas. Tenemos con B y V. A ver, H y B y a ver, H y separado con No, no sé, yo estoy en mi clase, no, ya vaya. y por favor, gracias. Ya. A ver. A ver, con H del verbo principal, ¿sí? Puede haber salido de casa y me gustaría haber ido contigo. Son con H. Y cuando yo digo del verbo ver, a ver, voy a ver a mi prima. Son dos significados muy distintos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí. Muy bien. Muy bien, para poder practicar lo que acabamos de ver, les voy a dejar unos minutos para que ustedes desarrollen estos ejercicios que les estoy mostrando. Me van a elegir de las palabras que están entre paréntesis, van a elegir cuál de las dos palabras debe de ir en la parte que falta. Y luego me van a mencionar si son homógrafas o si son homófonas. ¿Sí? A ver, a desarrollarlo.
Muy bien, terminaron, ¿verdad? Muy bien. A ver, Luz, Mary, Lucero, Primo. Sí, profesora, A ver, presente. Luz, la primera oración contigo. Dice, la empresa ha decidido cambiar el de desagüe porque tiene una fuga. ¿Cuál de los dos utilizo del paréntesis? ¿Cuál de las dos palabras? ¿Cuál de los dos empleo? Luz. Sí, Miss. Dice, la empresa ha decidido cambiar el tubo. Tubo con B chica y tubo con B, Ya, ¿cuál de B los dos grande. uso? ¿Cuál de los dos empleo, mejor dicho? Con B grande. Miss. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un objeto. Exacto, porque hace referencia al objeto. ¿Ya? Ajá. Sí, Miss. Muy bien. Excelente, Luz. Kiara, Nicole, Vicente. Presente, Miss. Kiara. Los conserjes que todas las puertas del ministerio olvidaron encender las luces de los pasillos. ¿Cuál empleo? La B grande. Habría. A ver, léelo. Los conserjes que todas las puertas. ¿A qué hace Todas las referencia ahí? ¿Habrían del verbo haber o habrían del verbo abrir? Del verbo abrir. Ya, ¿cuál sería? ¿Con H sin H? Sin H, Miss. Sin H. Ya, muy bien. A ver. Yelsi Paola Rodríguez. Yelsi. Presente, Miss. A ver, Yelsi. Dice, este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de, De vaca. con V, con B, Con V. con V. Hace referencia al animal. Al animal. Ya, muy bien, Yelsi. Pablo Ramírez Alvarado. Pablo Ramírez Alvarado. Presente, Miss. Pablo, la siguiente oración. Instalaré una en el coche porque no me caben todos los paquetes en el maletero. Vaca con V, vaca con B. Con B, señorita. Con B. ¿Ya? Con B. Siguiente, a ver. Yuli Romero Chavarría. Sí, profe. Yuli, a ver. Los excursionistas anduvieron hasta el extremo del para contemplar el paisaje marino. ¿Cabo con B o cabo con V?
con B. ¿Mm? Los excursionistas anduvieron hasta el extremo del para contemplar el paisaje marino. Con V. ¿Con V? ¿Por qué? No entiendo, ¿me se está hablando de cavar o de caminar? Cavar es cuando tú excavas algo, ¿no es cierto? Pero ahí dice para contemplar Estoy el llegando paisaje. al extremo de, no sé, pareciera que es un cerro. Con B grande, Miss. Con B, sí, claro, con B grande. Exacto. Muy bien. Muy bien, excelente. Santos Rosaura. Presente, Miss. Presente, Miss. No tengo internet. Santos Rosaura. Presente, María, Miss. los deberes cuando llegó a la casa. A ver, María. Hizo con H. Hizo del verbo. deberes de hacer. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Muy bien, Rosaura. Gracias, Miss. Yelsi ya está, ¿verdad? A ver, Ricky Ronaldo Santos. Presente, profesora. Ricky, ya. A ver, Ricky. Unas fuentes bien informadas, el contenido de la futura ley. Sí, profesora. Unas fuentes bien informadas, el contenido de la futura ley. ¿Con V con B? Revelaron, profesora. Con V. Con V. Con V. Ya, de revelar. A ver. ¿Quién más? Olivia Campos. Olivia Campos. Gracias, Ricky. Olivia. Sí, Miss, buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A ver, siguiente oración. Cada día, cuando llego a la tienda, hizo la persiana del escaparate. ¿Cuál sería? No lo comprendí, ¿cómo dice Miss? ¿Qué dice? A ver. No lo comprendí, Miss, ¿cómo dijo? Dice, cada día cuando llego a la tienda, la persiana del escaparate. ¿Con cuál hizo completo? ¿Hizo con H, hizo sin H? ¿Con H, Miss? ¿Con H? Sí. Sí. Hizo con H hace referencia del verbo hacer. Sería hizo sin H, ¿ya? De izar, de subir, ¿ya? Ya. Marlene Vázquez. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Marlene. Para preparar la masa, el agua muy despacio para que se formen grumos. Para que no se formen grumos. ¿Cuál empleo? Hecho. ¿Hecho con qué? Con H. ¿Con H?
¿Están Para seguros? preparar la mesa, echo el agua muy despacio para que no se forme Grumos. grupo. Ya, pero ¿hecho con H o hecho con sin Sin H? H, sin H. Sin H, es del verbo echar. ¿Ya? Echar. Muy bien. Excelente. A ver, ¿quién más me falta? Lizzy Judith. Miss, buenas tardes. Bueno, Sería, hola, Miss. Lizzy Judith. Pilar es muy antipática. Hoy me he cruzado con ella y ni siquiera me ha dicho hola. ¿Cuál de las dos holas? ¿Hola con H, hola sin H? Hola con H, Miss. Hola con H. Ya, muy bien. Idalina Guerra Pino. Idalina. Diana del Pilar Utía. Diana. A ver, me parece que no está. Ámbar Franco. Ámbar, a ver, contigo. Ese periódico refiere un muy curioso y divertido. Hecho con H, hecho sin H. Sin H, profesora. Sin H. Hecho sin H significa del verbo echar. Y hecho de hacer. Con H. ¿Cuál sería? Con H, perdón, es que me equivoqué. Con H. ¿Ya? Muy bien. Para cualquiera. Policarpo no vendrá porque tiene que a sus caballos. Errar con H, errar sin H. Sin H. Sin H, Miss. No. Errar sin H significa cometer un error. Y errar con H es esa marquita que nosotros les colocamos a los caballos. Ya. Con H, Herraje. profesora. Ese es con H. Con H. Con H. Sin H, Miss. Con H. Ahora, cavo un hoyo en el jardín con el asadón para plantar un árbol. Cavo con V, cavo con B. Con B. Con V. Vamos con V. Con V, con V. Profesora. V. Con V. De cavar, Con de hacer V, un Miss. hoyo. De hacer Muy un bien. hoyo. Exacto. Cuando era joven, esa señora mayor tuvo
muchos pretendientes. ¿Tuvo con V, tuvo con B? Con V. Con V. Con Con V, Miss. Muy bien. ¿Y todas esas palabras, qué tipo de palabras han sido? ¿Homófonas o homógrafas? Homógrafas. Homógrafas. Homógrafos, profesora. ¿Homógrafas? Homógrafos. Para que sean homógrafas deberían estar escritas de igual forma. Homófonas. Monógrafas. Homófonas. Homófonas. ¿Ya? Homófonas. Serían homófonas. ¿Ya, chicos? A ver, esta pregunta... A ver, esta pregunta número 2, a ver, completamos. Con hay y hay. Hay que devolver el libro. ¿Cuál de los dos hay debería ser? ¿Con H, sin H? Con H. Con H, Miss. Con H, profesora. Ay, muy bien. Ay, se me han olvidado las llaves. Sin H, Miss. Con H, Miss. Sin Sin H. H. Con H, Miss. Sin Con H, sí. ¿Cómo? Con H, Miss. Sin H, Miss. Con H. ¿Por qué sería con H? Dice, Porque- ay, se me olvidaron. Olvidaron Ay, las llaves. es de preocupación. Ay, se me olvidaron las llaves. Pero con hay es de hacer, ¿ya? En el suelo hay una goma de borrador. ¿Cuál sería? ¿Con H, sin H? Sin H. Sin H. Con H, señorita. Con H, Con Miss. H. Con H. Con H, chicos. ¿Ya? Y dice, ay, nunca puedo estar tranquilo. Es sin H. Sin H, ¿Sí? profesora. Sin H. Sin H. Sin H. Sin H, Muy profesora. bien. Excelente, chicos. Hasta ahí. ¿Me dejo entender? ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos trabajado? Ninguna, Miss. No, Sí, Miss. Todo bien. ¿Todo Bien. claro? Sí, Miss. Exacto. Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender cada uno de los temas que hemos venido desarrollando. Recordarles que hay que repasar un poquito más de lo que yo les estoy brindando. No nos podemos con eso y de ahora en adelante, por ejemplo, en el uso de las comas debemos de desarrollar y practicarlo, ¿ya? Y de esa manera se nos va a quedar ya en nuestra cabecita. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, Miss.